Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al tercer encuentro de este curso de iniciación profesional. En el día de hoy vamos a estar tratando el tema de mediación, que va a estar a cargo de la doctora Patricia Leva, quien es mediadora prejudicial, evaluadora del Ministerio de Justicia, directora del Instituto de Mediación, ex secretaria del Consejo Directivo del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes, coautora del Código Civil y Comercial dirigido por Marcelo López Mesa, secretaria académica de, también nuestro colegio, y miembro de la mesa directiva de la Federación Argentina del Colegio de Abogados. Y además de esta presentación, agradecerle, como siempre, el espacio y todo el apoyo que nos da el área académica del colegio para el desarrollo de este curso. Patri, agradecerte por sumarte. Primero todo, esta movida que siempre nos estás bancando en cada uno de los encuentros, y bueno, en este caso, por haberte sumado a disertar sobre mediación. Así que bueno, no te robo más tiempo y lo dejo todo en tus manos. Bueno, gracias, Caro. Como siempre, es un gusto y la verdad que no es una presentación, una disertación, sino que vamos a verlos desde el punto de vista práctico, abierto más que nada a las preguntas que todos puedan tener. Porque bueno, mucho de lo que estamos viendo ya está en la ley y no ofrece demasiada dificultad. Igual estoy como el hombre orquesta. Presento, admito a la gente, estoy hablando, así que bueno, todos los papeles en uno. Patri, Por eso les digo que más que una disertación vamos a hablar más que nada de lo que es el tema práctico. Patri, siempre digo, y entonces, sí, decime. ¿Me querés poner como coanfitriona si yo me voy encargando de ir admitiendo? Dale, así no nos distraemos, porque si no a veces me pasa que pierdo un poco el hilo de lo que estoy diciendo si estamos admitiendo. Sí. Ahí está. Y por las dudas, que como últimamente tengo muy flojito internet, por eso no quise hacer tampoco un PowerPoint porque se complica. Bueno, lo que siempre les digo, cuando hablamos de mediación con gente que es abogado de parte y que no es mediador, siempre les digo, lo peor Esperá que me silenciaste a mí también. Sí, me quedé hablando. Lo que estaba diciendo, no sé a dónde se cortó, que el peor error que podemos cometer es ir a litigar a un proceso de mediación. Como todos sabemos, la mediación prejudicial es obligatoria en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, es solamente obligatoria la convocatoria y el poder, el participar de esa audiencia, que en realidad cuando se dictó la ley, esto fue un poco un fin publicitario, digamos, una manera de difundir el proceso de mediación, y como se hizo en Capital Federal, en el resto del mundo y en el resto de las provincias, de poner esta convocatoria obligatoria para que la gente pueda pasar por el proceso y conocer el proceso, tratar de ver de alguna forma llegar a un arreglo. En muchos casos no se llega al proceso judicial y evitamos colapsar la jurisdicción con temas que por ahí se podían resolver, porque en realidad son materia disponible. La característica principal de los temas que llegan a mediación es porque es materia disponible por las partes. No hay cuestiones de orden público, no hay cuestiones de Estado, no hay cuestiones de estado de las personas tampoco, así que por eso se llevan a mediación estas materias que son disponibles, que dependen de la disponibilidad de cada una de las partes, donde no hay una adjudicación de razón, sino que es lo que las partes consideren que es justo y que han llegado a componer sus intereses con equidad y con coparticipación entre las dos partes. Por eso el peor error es que vayamos a un proceso de mediación solamente a confrontar
o a manejarnos desde lo técnico jurídico, porque desde lo técnico jurídico nos vamos a manejar dentro del proceso judicial o en el cierre de la etapa de mediación. Entonces, lo que siempre aconsejo es pasar por el proceso de mediación y prepararse mucho con el cliente. En este proceso, cuya naturaleza jurídica es la autocomposición de los intereses de las partes, no es un proceso jurisdiccional, no necesitamos la parte técnica, entonces por ahí es de utilidad prepararse junto con nuestro cliente para ver qué tiempos tiene, cuáles son sus necesidades, qué quiere saber del proceso. Muchas veces necesita saber cosas de cómo sucedieron los hechos, y a lo mejor no lo sabe, tanto en un daños y perjuicios, o en alguna cuestión, cualquiera sea. Muchas veces nuestro cliente tiene deseos de saber cómo fueron las cosas, cómo sucedieron. Esto en el proceso judicial es diferente. Bueno, claro, se me van las manos y ya en la costumbre admito yo. Se me pasó. Muchas veces nos pasa eso, que vamos al proceso judicial, al proceso de mediación, queriendo ejercer las facultades que ejercemos en el proceso judicial. Y en este caso, lo que hacemos, en esta etapa previa, en el caso de que decidamos transitarla, porque ustedes saben que, como dijimos, hasta la intervención del mediador es obligatoria. Una vez que el mediador interviene explicando las características, alcances y consecuencias, y se firma el consentimiento informado, o si no se firma, se hace de viva voz, ahora como se hace en las mediaciones a distancia. A partir de esa intervención que tiene el mediador, deja de ser obligatoria para convertirse en voluntaria. Por eso se le pregunta a las partes si están de acuerdo en transitar este proceso o no. Esa pequeña presentación que hace el mediador es obligatoria, y es obligatoria por ley, donde le va a decir que justamente esto es confidencial, es voluntario, cómo se van a manejar las partes en este proceso, cómo va a continuar y cómo va a ser el tránsito en este proceso. Esto de que es confidencial es muy importante, y es muy importante que sea bien explicado por el mediador, no solamente una referencia, porque como total muchas veces están los abogados presentes solamente, a veces no se explica porque bueno, ya los letrados ya lo saben. Pero bueno, es necesario a veces explicar el alcance y el por qué en este proceso existe la confidencialidad absoluta. Es decir, nada de lo que se diga en el proceso de mediación va a quedar asentado en el acta, ni va a poder ser usado por las partes en un proceso posterior, ni llamado al mediador como testigo. ¿Por qué? Porque acá es donde se profundizan los hechos de las partes, más allá del tecnicismo jurídico. Nosotros como abogados tenemos un caso que tiene determinadas características que lo hacen un caso determinado, legislado, tanto por la ley de fondo como la ley de forma, en la cual nosotros técnicamente podemos asesorar al cliente sobre la viabilidad o la posibilidad de llevar adelante ese juicio. En cambio, en el proceso de mediación, lo único que sabemos es que hay un conflicto entre estas dos partes involucradas. Si nosotros tenemos en cuenta que existe esta confidencialidad absoluta, es muy importante para poder abrirnos dentro de este proceso y poder encontrar esa solución que sea una justa autocomposición de los intereses de las partes. Cosa que en el proceso judicial nos ajustamos a lo que nos marca la ley, a lo que nos marca el proceso. Muchas veces no vamos a la profundidad de esto. Nos fijamos directamente en lo que sea el lenguaje técnico jurídico, el lenguaje legislativo, las cuestiones procesales, el proceso ritual. En cambio, en este proceso de mediación lo que tenemos es para atacar al problema. Es una instancia donde no trabajamos confrontados con la otra parte,
no estamos en contra de la otra parte, sino que trabajamos codo a codo con la otra parte con el fin de solucionar el problema. Es decir, les interesa a las dos partes solucionar el problema. Por eso no tenemos que llevarlo a la confrontación, porque además no nos sirve de nada, como yo siempre lo digo, no nos sirve de nada, ni siquiera se luce el profesional cuando está trabajando en forma confrontativa y ajustado a la norma jurídica. Porque como el proceso es confidencial, nada de lo que se haga en esta instancia, si no se llega a un acuerdo, nada de lo que se haga va a quedar publicado en el acta. Porque lo que dice la ley es, solamente dejamos constancia en el acta de la comparecencia de las partes o de la incomparecencia, y en el caso de que sea incomparecencia, de qué forma fue citado. ¿Y por qué no compareció? Si fue citado fehacientemente, si se desconoce el domicilio, lo que fuere. Eso es lo único que el mediador debe poner en el acta. Esto es lo que dice la ley. Nada más que eso, ningún tipo de manifestación de ninguna clase. Si las pusiera, serían nulas y hasta podría ser pasible de una sanción por violar este principio fundamental que es la confidencialidad en el proceso. Por eso que podemos aprovechar esta instancia, más allá de llegar o no a un acuerdo, porque llegar a un acuerdo en la instancia de mediación es una circunstancia más, pero una mediación no deja de ser exitosa por no llegar a un acuerdo. Porque a veces no se llega a un acuerdo porque no es el momento oportuno, porque no está el dinero, porque financieramente el mandante no está en condiciones, porque falta alguna cuestión probatoria, que también se pueden llevar a la mediación, cuestiones probatorias, porque el mediador no valora la prueba, pero sí la otra parte la puede aceptar y considerar. Así que también, otra de las cosas que es un poco un mito, de que si vamos a la mediación como abogado de parte, vamos a cobrar menos honorarios. Y esto no es así. En el proceso de mediación, los honorarios de las partes se rigen por la ley de honorarios. Lo mismo, o sea que si el monto, se van a hacer un acuerdo y van a solicitar los honorarios por el monto del acuerdo, se regirán por la ley de honorarios de la provincia de Buenos Aires, o sea, igual que en el proceso judicial, que por ahí en el proceso judicial se tienen más tareas y se pueden sumar más honorarios, es verdad, pero todo lo que se gastó y todo lo que se invirtió en tiempo, dinero, esfuerzo, todo lo que uno como abogado de parte pone en el proceso judicial para llevarlo adelante, también tiene que ser valorado. Entonces, muchas veces, poder hablar con el cliente de que en una o dos audiencias se pudo solucionar el problema, a veces hasta tiene un plus en los honorarios. El poder decir, bueno, en lugar de tener 3, 4 años, 5 de proceso, con el desgaste que ello implica, con todo lo que tenemos que, bueno, ahora no tanto de ir y venir, pero sí de desgaste de pruebas y todo eso, el hecho de poder sacar una solución al problema en una o dos audiencias, también se puede traducir en un plus que podemos arreglar con las partes, tanto con una como con la otra, con el obligado al pago o no, porque también todo lo que sea cuestión de honorarios puede ser tratado dentro de este proceso de mediación. Así que no es que vamos a cobrar menos, porque si lo dividimos en el tiempo, a veces terminamos cobrando menos en el proceso judicial que en esto que fuimos a lo mejor 2 audiencias y tuvimos mínimos gastos. Así que esto es para pensar, trabajar con el cliente antes de la audiencia, poder preguntarle cuáles son sus intereses, cuáles son sus tiempos, qué es lo que realmente quiere saber, muchas cosas que por ahí en el proceso judicial no se las va a enterar nunca, y a lo mejor van a quedar, porque a veces la gente tiene miedo de preguntar, tiene vergüenza de preguntar al letrado, y bueno, ¿cómo sucedió esto? Hemos tenido innumerables casos, donde a veces las partes quieren saber realmente cómo había sido el accidente, cómo se habían encontrado las... Es el espacio
oportuno para poder conversar todas estas cuestiones que no hacen a lo técnico, sino que hacen a los verdaderos intereses y objetivos de las partes. Pasa mucho en los juicios de malas praxis médicas, muchas de estas cosas que a veces encuadradas dentro del marco jurídico, del marco legal, quedan muchas cosas de lo que son los verdaderos intereses y necesidades de las partes. A veces la necesidad de un reconocimiento, la necesidad de una disculpa, la necesidad de saber por qué se tomó tal o cual decisión, de cuál fue la circunstancia que los involucró en ese proceso. Muchísimo pasa con las cuestiones de división de condominio, con la afectación a la dignidad, con un montón de cosas que no solamente son cuestiones que se arreglan desde el punto de vista patrimonial, sino que a veces tenemos que diferenciar cuando la relación que une a las partes involucradas tiene un trayecto anterior y va a tener un trayecto posterior. Es decir, a veces las partes se encontraron accidentalmente para estas circunstancias, es una cuestión de dinero, terminada, solucionado el conflicto, abonado lo que fuere, las partes nunca más van a verse, nunca más van a tener nada que ver. Pero en algunas circunstancias, por vecindad, por pertenecer al mismo, la misma ciudad, por ser vecinos, por pertenecer al mismo club, por pertenecer al mismo rubro empresario, por un montón de cosas, las partes van a continuar con una relación. Entonces es posible que, aún solucionado el conflicto, las partes de algún modo sigan interactuando entre ellas. Entonces es especialmente aconsejado que por ahí en el proceso de mediación se puedan llevar adelante la gestión de esa relación para que, aún solucionado el conflicto o no, se pueda tener una relación pacífica entre las partes. Poder trabajar los vínculos desde ese lugar que por ahí van mucho más allá del reclamo económico. A veces pasa que no es el momento oportuno para hacer efectivo el reclamo económico, como muchas veces pasa con los daños y perjuicios. A veces no es el momento oportuno, o porque la compañía de seguros financieramente no está en el momento oportuno, o porque faltaría alguna prueba que quizás sea fundamental para el proceso, por montones de razones, y no solamente de las compañías de seguros, sino de cualquier otra circunstancia. A veces no es el momento oportuno para cerrar la instancia con un acuerdo y que haya una contraprestación económica, pero sí lo podemos aprovechar, por ejemplo, para este tipo de cosas, para poder gestionar las relaciones entre las partes cuando aquellas van a tener que seguir interactuando en la vida por distintas circunstancias. Entonces es importante poder gestionar esos vínculos y después por ahí sí ir al proceso judicial para dirimir alguna cuestión que no se pudo hacer en este proceso. Es muy común también por ahí hacer esta combinación de los dos procesos, es decir, utilizo lo que me sirve dentro de este proceso y por ahí necesito un pronunciamiento de otro tipo dentro del proceso judicial. Pero siempre en el proceso de mediación, si nosotros trabajamos previamente con nuestro cliente y sabemos realmente lo que quiere, más allá del reclamo económico, más allá de la posición que vino a mostrar, muchas veces podemos aprovechar este espacio para trabajar este tipo de cuestiones. También nos sirve el proceso de mediación para posicionarnos mejor, para saber cómo se encuentra la otra parte con respecto al reclamo. También me sirve para encontrar una información diferente, que a lo mejor no es la que va a estar después volcada en la demanda. Todo ese tipo de cosas en este espacio son para aprovechar, aun cuando no se llegue a un acuerdo. Pero es un espacio para trabajar con el cliente, no venir a confrontar, sino el poder trabajar codo a codo con la otra parte con el fin de solucionar el problema. Esto no nos resta honorarios, no nos resta prestigio, nos resta sí tiempo,
que es muy importante para nosotros, y sobre todo que no se hagan eternos los tiempos para poder cobrar los honorarios. Así que cuanto más difundamos este criterio de este espacio que hay, donde tenemos que venir preparados, es importante y es saludable para las partes, aun cuando después se continúe en el proceso judicial, pero se continúa de manera diferente. Así que bueno, no sé si tienen hasta ahora alguna pregunta. Si no, seguimos. Si a alguno les queda, la hacemos después. Sí, Otra de las cosas que... Sí, diga. no, como les puse en el chat, que cualquier cosita las pueden hacer las preguntas por el chat, o tranquilamente desmutearse y preguntar. Así Sí, que por sí, eso no sí, hay sí. ningún problema. Sí, no somos muchos, así que no hay ningún problema. Bueno, otra de las cosas que me han pedido que trabajáramos, además de esto, es el tema de la confección de la declaración jurada de datos. La declaración jurada de datos tiene que ser lo más completa posible y lo más precisa posible para que se pueda llevar a cabo este proceso de mediación en la medida en lo que veníamos hablando recién. Además, porque con esa declaración jurada el mediador después va a tener que notificar, entonces todo lo que se pueda agregar a esa declaración jurada que facilite la notificación, bienvenido. Por eso también es aconsejable, si bien no hay obligatoriedad, pero es aconsejable que utilicen la declaración jurada de datos que está en el sistema Mediare, mediaciones medio BA, de donde se saca la declaración jurada de datos, se llena y se llena con un código de barras que queda incorporado y que después el mediador, poniendo los números del código de barras, automáticamente se traspasan todos los datos al sistema de gestión que utilizan los mediadores. ¿Por qué aclaro esto? Porque muchas veces en los estudios hay fotocopias de esta planilla, inclusive la ley no obliga que se use esta planilla, sino que se puede hacer una declaración jurada, como su nombre lo indica, transcribiendo todos los datos, siempre y cuando esté firmada por las partes y por el abogado patrocinante, puede ser tranquilamente no necesariamente el formulario que provee el Ministerio de Justicia. Pero a los fines prácticos es muy importante que utilicemos eso. Yo les digo porque últimamente se están viendo que a veces se usan esas fotocopias que son del sistema anterior, que no tienen todos los datos, que no están todos, entonces el mediador tiene que llamar por teléfono para, a ver, te está faltando el número de causa, te está faltando... Hoy en día es obligatorio poner el teléfono celular de las partes, poner el correo electrónico, por las mediaciones que se hacen a distancia para poder comunicarse. Entonces, muchas veces esos datos en las planillas anteriores no están y aparecen con muy pocos datos y a veces el sistema no nos deja seguir adelante, se traba el sistema hasta que no completamos todos los datos. Entonces, a veces, bueno, hay que llamar por teléfono, hay que molestar para poder cargar todos esos datos. Es importante que se haga desde el formulario que provee el Ministerio de Justicia, ahí en Mediaciones va, por ese código de barras. También es importante poder utilizar el código de barras porque ahí tenemos la certeza y la seguridad que todo lo que escribimos en la planilla de la declaración jurada de datos, va a ser volcado fielmente en el sistema de gestión del mediador. No va a haber un error de tipeo, no va a haber un olvido, como muchas veces ha pasado, que a veces queda una de las partes porque estaba en otra planilla o porque se traspapeló. Si nosotros usamos el código de barras, es mucho más seguro para todos. Así que tengan en cuenta esto, de no usar planillas papel y poder mandarlos con eso que se genera online en el sistema Mediare,
y se envía con ese código que se transcribe, directamente se vuelca automáticamente al sistema. Entonces, bueno, ahí tenemos la plena seguridad de que lo que hemos puesto en esa planilla nunca va a ser variado. Vuelvo a decir también el hecho de que todo dato que sea importante para la notificación, todo dato que sea importante para poder identificar a las partes en donde viven, todo lo que el abogado parte crea conveniente. Si hay una gran hostilidad entre las partes, como suele pasar cuando hay un accidente de tránsito y fallece una persona y van los herederos o los hijos a la mediación y hay una gran hostilidad entre las partes, no es conveniente que las partes se junten en esos casos. Entonces el abogado de parte tiene que informarlo al mediador, porque el mediador agarra una planilla y no tiene por qué saberlo, pero es muy importante que se avise en esos casos que hay una gran hostilidad, muchas veces pasa, entonces es importante poder avisarlo para que se tomen los recaudos que correspondan. Por ahí se puede hacer una audiencia con 10 minutos o 15 de diferencia entre una audiencia y la otra, o se pueden atender por separados. A veces no es necesario que se junten nunca. Yo he llevado a cabo varias audiencias y hasta el acuerdo sin que las partes se junten, sino que el mediador es el que va y traslada las cuestiones de un lado a otro. Entonces, si consideran que tienen una cuestión, a veces en las divisiones de condominio es muy común también este tipo de cosas, que las partes no quieren hablarse, y que además hasta sería contraproducente, sería a veces una fuente de generación de nuevos conflictos si las juntamos. Entonces, bueno, todo este tipo de circunstancias son cosas que se pueden poner en las observaciones de la planilla de datos, y es importante. Como también es importante cuando se hacen daños y perjuicios, individualizar si hubo un reclamo previo, si hay un número de póliza que se puede consignar en la planilla para poder después enviar en la notificación, así se individualiza, porque a veces viene el abogado de la compañía de seguros y dice, me pasaron este siniestro recién, pero la verdad es que no tengo idea, ni de cómo fueron las cosas, ni si hubo un reclamo previo. Entonces, por ahí se pierde tiempo en ese tipo de cosas y se pierde otra audiencia para saber qué es lo que va a hacer, no se sabe si tiene cobertura, si no la tiene. A veces el abogado viene con tiempo de la compañía de seguros, pero a veces no, a veces se lo pasan a último momento. Entonces es importante que en esa declaración jurada de datos se consigne si una compañía de seguros, el número de póliza, los dominios de los vehículos, el día y lugar del hecho. Ese tipo de cosas hacen que después la mediación sea mucho más exitosa para las partes y que puedan tener un espacio de diálogo mucho más efectivo que si no ponemos nada. A veces se encuentran con esa sorpresa en la audiencia de mediación, que no quieren hablarse, que no querían encontrarse, o no se saben ningún tipo de datos de eso. Todo lo que se pueda poner en la planilla de declaración jurada es importante. También es importante que se pongan hoy en día, para cuando se opta por la mediación a distancia, el mail, en el caso de que las personas tengan mail, y el teléfono celular. Muchas veces me dicen que tienen miedo, y yo digo, el mediador no les puede sacar el caso porque es una falta gravísima, así que el mediador no les va a sacar el caso. Y es importante que nos podamos comunicar, porque hoy en día la ley pide el teléfono celular y el mail. En caso de que no tengan, bueno, no tienen. Pero cuando hacemos una mediación a distancia, si a último momento se corta internet, o no se pueden comunicar, o se cortó durante el transcurso de la audiencia de mediación o lo que fuere, es importante que se tengan los números de celular. Aparte, bueno, está en el decreto reglamentario que tienen que estar los teléfonos
celulares y además se tienen que informar también a la otra parte. Así que bueno, son datos que es importante poner. Con respecto al monto del reclamo, también hay mucha controversia. Hay una práctica generalizada de que se pone un monto indeterminado, porque muchas veces las partes tienen por ahí el temor de que si pongo un monto, después me quedo atado a ese monto. Esto no es así. El monto que se pone, generalmente, se puede poner indeterminado, pero el monto que se pone tiene que ser el del reclamo, para que la otra parte sepa qué es lo que le estamos reclamando. O bien, tenerlo claro, por ahí poner indeterminado, pero tenerlo claro para la audiencia de mediación y poder saber, para que la otra parte sepa de cuánto estamos hablando. Porque a lo mejor se cierra la audiencia pensando de que a lo mejor el monto es mucho mayor y a lo mejor no es así. Entonces es importante que el monto esté determinado para la audiencia de mediación. No se quedan atados para el proceso judicial, porque con el proceso judicial el monto va a estar determinado por toda la batería de pruebas que tenga, todo lo que vuelque en la demanda como antecedente de lo que presumo que va a ser el monto indemnizatorio de acuerdo a la documentación que presento. Entonces no nos quedamos atados a la demanda posterior si ponemos un monto, porque el monto que se pone en el proceso de mediación es al solo efecto conciliatorio, al solo efecto de transigir. Entonces no nos quedamos atados al otro proceso. En algunos casos es muy importante, porque como ya dije, muchas veces se cierra el proceso porque la otra parte piensa que a lo mejor es mucho el monto, y hay quienes tienen miedo de arriesgar un monto pensando en que después voy a tener que poner lo mismo en la demanda. Y en realidad esto no es así. Así que bueno, esas son todas las cuestiones con respecto a la planilla de declaración jurada de datos. Que tiene que estar con la firma de las partes, es importante eso, tiene que estar con la firma de las partes y con la firma del letrado. Y además, hoy en día, con el decreto 600, que es el nuevo decreto reglamentario de la ley de mediación, nos pide que se agregue copia del documento anverso y reverso y de la credencial del patrocinante, y también indicación si va a actuar como apoderado, y se le sumó también el dato del registro de domicilio electrónico. Porque ustedes saben que si se consigna en el acta el domicilio electrónico del letrado que patrocina, queda ese domicilio electrónico por 6 meses para cualquier tipo de notificación que haya que hacer posterior a la audiencia de mediación. Esto también tiene distintas aristas. Cuando son empresas que van por apoderado, compañía de seguros o empresas, generalmente tienen ya un registro, es obligatorio por la acordada 3989, un registro diferente para las demandas y ese tipo de cosas. Si esto no se consigna, queda el domicilio electrónico del patrocinante. Hay quienes dicen, me sirve, porque así yo de este modo me aseguro que todas las notificaciones en los próximos 6 meses me van a llegar a mí, y como soy patrocinante, sé que el cliente va a quedarse conmigo. Otros dicen, la verdad, no me interesa seguir ligado 6 meses a este cliente porque en realidad no sé si voy a seguir o voy a continuar patrocinándolo o no. Eso lo elige cada uno. Hoy en día no está muy generalizada la práctica de que todas las personas tengan firma digital, como se proyectó desde los ministerios, de que todas las personas comunes tengan firma digital y tengan un registro electrónico. Todavía no se está viendo eso con generalidad. Gracias que los están haciendo algunas empresas, inclusive algunas compañías de seguros ni siquiera lo están haciendo. Es una proyección, digamos, para futuro. La idea es que todas las personas comunes, por lo menos
que son comerciantes o que tienen un giro comercial o que están más expuestas, no digo cualquier persona común, pero las personas que están más expuestas por ahí a estar en un proceso judicial, tengan su firma digital y puedan tener ese registro. Porque todo sería mucho más sencillo, ya no tendríamos que estar preocupados por la notificación. Va a llegar el día en que esto va a suceder, pero bueno, por el momento no se está viendo mucho, solamente las empresas están teniendo estos registros electrónicos. Y bueno, tienen esas peculiaridades. Hay quienes dicen, yo prefiero que sí, que quede atado a mi domicilio electrónico, y hay quienes dicen, no, la verdad, no sé si quiero continuar con este cliente. Así que bueno, eso lo decide el letrado de parte. Otra de las cosas nuevas, que hace 2 meses más o menos, que entró en vigencia el decreto reglamentario 600, es el tema del anticipo de honorarios. Patri, perdón que A ver, interrumpa. sí. Acá hay una colega No. Que pregunta si denunciar el domicilio electrónico es optativo en lo que es la declaración jurada de datos. No, no es optativo, es obligatorio. Lo que es optativo es denunciar el propio o denunciar el del cliente o hacerle constituir un domicilio electrónico al cliente para ese juicio. Porque la acordada 3989 dice que si no se denuncia otro, queda el del letrado patrocinante. Por eso esto que yo decía, que hay algunos abogados que dicen, yo prefiero que esto sea así, porque todas las notificaciones que lleguen me van a llegar a mí, y mi cliente no se me va. Y hay otros que dicen, no, la verdad que no sé si quiero seguir con este cliente, por distintas razones que fueran. No es optativo, es obligatorio el tener un domicilio electrónico, pero lo que sí es optativo es poder optar por que quede el domicilio electrónico del patrocinante o hacerle un domicilio electrónico a la parte. ¿Mm? Sobre todo si es una persona jurídica. Bueno, porque además hay que consignarlo sí o sí en el acta. O sea, el mediador tiene que consignar en el acta un domicilio electrónico. Lo que les decía, el tema del decreto reglamentario 600 del 2021, que entró en vigencia hace un par de meses, que pone una cosa que no estaba, digamos, legislado, que era el tema del anticipo de honorarios. Un tema de lo más controversial desde 2012, que se implementó la mediación en la provincia de Buenos Aires, que en algunos departamentos judiciales se discute y se discute si eso no es válido, ese medio use que se cobraba con la presentación de la declaración jurada de datos. Hay algunos departamentos judiciales que desde el inicio se cobraron, y en algunos se cobraban hasta 2 use. Y recomendación del Colegio de Abogados, un cartel en la receptoría de expedientes y un cartel en la receptoría de Centro de Mediación del Colegio de Abogados, y nadie decía nada. Y además hasta hay gente que se ha negado a recibir la declaración jurada si no se daba ese anticipo de, ya les digo, en algunos lugares medio use, en otros 2, en otro 1. A mi modo de ver, siempre lo manifesté, siempre lo dije, no era legal no recibir la declaración jurada, el mediador tiene la obligación de recibir la declaración jurada, aunque no le pagaran ese medio use o lo que fuera, no podía exigir. Hoy en día sí, porque hoy en día el artículo 31 del decreto reglamentario, se los leo textualmente, dice: las mediadoras y los mediadores percibirán la suma de un use arancelario en concepto de anticipo a cargo de la persona requirente y a cuenta de la retribución total que les correspondiera, además del costo de las notificaciones. Este anticipo y el gasto que impliquen las notificaciones deberán abonarse al momento de notificarse la designación a la mediadora o al mediador.
Además, percibirán como retribución una suma fija en IUS arancelarios, debiendo tener en cuenta para ello el monto del reclamo, y después, bueno, viene la lista de la tabulación que todo tienen, que después vamos a hablar específicamente de esto. Pero hoy en día, entonces, el requirente deberá abonar al mediador un anticipo de honorarios de un IUS con la declaración jurada. Hoy en día sí es obligatorio, ya está en el decreto reglamentario. Hasta hace unos meses atrás esto no era obligatorio, no se facturaba, en la generalidad de los casos no se facturaba, salvo que alguno lo pidiera. Hoy en día el mediador tiene la obligación de facturar ese IUS y darle la factura como a cuenta de honorarios al requirente. Además, por supuesto, de los gastos de las notificaciones. Que esto es otro tema, porque también es un tema, esto de las notificaciones, el poder elegir la notificación. Hoy en día no todos los juzgados de paz están trabajando en forma fluida, digamos, con las notificaciones, y ustedes saben que la notificación a la audiencia de mediación tiene que tener 5 días hábiles anteriores a la fecha de la audiencia. 5 días hábiles anteriores. Me pasa que hay juzgados de paz que mando y en la misma semana lo notifican, y hay juzgados de paz que se pasa la fecha de la audiencia y no lo han notificado. Y hay otros, como me pasó ayer, que no aceptan la cédula con firma digital, sino que solamente la aceptan en papel. Entonces, ni siquiera me contestó nada, o sea, no aceptan la cédula en papel, pero tampoco contestó nada hasta que se pasó la fecha de la audiencia. Y tuvimos que volver a notificar. Mejor dicho, cambiar la fecha y volver a enviar la notificación. Esto implica un gasto para las partes, un gasto que no soporta el mediador porque no tiene que ver con eso. Es un gasto que están las partes. Entonces, es todo un tema esto de las notificaciones. En realidad nos termina saliendo más barato notificar por carta documento con los descuentos que tiene, con los convenios con el colegio, porque, bueno, salvo que sepamos qué juzgado notifica y con qué tiempo, o la cédula DOC. Pero el tema de las notificaciones depende de cada una de las ciudades del departamento judicial, en todos los lugares es distinto. Así que tenemos que contar con ese tiempo y tenemos que contar con ese dinero. Bueno, quedó claro entonces esto del tema de IUS arancelario. Hoy en día deberá abonarse con la presentación de la declaración jurada de datos. En este caso sí, puede ser que el mediador no acepte la declaración jurada si no está abonado ese arancel y tiene la obligación de facturar. O sea que se puede pedir la factura por ese anticipo de honorarios, o sea, consignar a cuenta de honorarios. Bueno, otra de las cosas, no sé si hay acá por ahí alguna pregunta. Otra de las cosas es que este decreto reglamentario ha consignado todos los montos de IUS a IUS. Es decir, el monto del acuerdo expresado en IUS y el monto de los honorarios de mediador expresados en IUS. Con lo cual hay que ponerse a sacar cuentitas, porque, bueno, a veces nos da con fracciones, con distintos decimales, porque es un monto y hay que traducirlo a IUS el monto y después ese monto a los IUS de honorarios. Pero bueno, es una manera de que no haya que estar actualizando la tabla como pasaba cada vez que aumentaba el IUS y cada vez que cambiaba y que el ministerio lo actualizaba y después resulta que era retroactivo a 2 o 3 meses atrás y era todo un tema
poder ponerse de acuerdo con eso cuando ya se había regulado el honorario y resulta que la tabla que actualizaba el ministerio era retroactiva. Así que bueno, se generaba conflicto muchas veces con esto. Hoy sabemos que está de use a use. No hay manera de no saber si está actualizado o no, porque se traduce el monto del acuerdo por use y el honorario por use. Así que eso va a estar siempre así. Bueno, otra de las cosas de este artículo 31 de los honorarios de mediador del decreto 600 es el tema de cuando se desiste de la mediación. Supongamos que sorteamos una mediación y después, por alguna razón, o porque se arregló, o porque, no sé, cualquier cuestión que suceda en el momento, que dicen, no voy a llevar adelante este proceso, y entonces se debe notificar al mediador que se desistió de este proceso. En la ley anterior, hace unos meses atrás, se debía pagar la mitad del monto que le hubiera correspondido al mediador por este proceso, ya sea por monto indeterminado o no. Ahora esto hay una suma fija que tiene que ver si es antes de que el mediador haya llevado adelante las notificaciones, y otra suma también fija en use si el mediador ya envió las notificaciones. Todo esto lo tienen en el artículo 31 del decreto. Otra cosa importante a saber es que si cerrada la mediación y habiendo abonado ese use de anticipo, pasados 90 días corridos, quien promovió la mediación no inició un juicio posterior, debe abonar al mediador una retribución, que es la cantidad de 8 IUs con 69 centavos, o mejor dicho, 8 IUs con 69, o la menor cantidad que corresponda del monto involucrado en el proceso. Este plazo se cuenta desde que se expidió el acta de cierre de mediación, los 90 días corridos, que el mediador tiene derecho a ejecutar, en el caso de que no se inicie. Si se inicia, hay que notificar al mediador. Igualmente, si iniciado el proceso de mediación transcurren 90 días sin impulso de la parte requirente, también el mediador puede solicitar un anticipo de honorarios de esos 8 IUs con 69, a cuenta de lo que correspondiere si se llega a un acuerdo o una sentencia o hay algún modo de terminación del proceso. Lo mismo cuando sean montos superiores a 1.112 IUs con 32, el honorario se incrementa a partir de la suma que excede a los 1.100 IUs, que no es tan común. El honorario se incrementa a razón de 4 IUs con 37 por cada 79,80 IUs de incremento en el monto del acuerdo o de la sentencia. Así que cuentita, 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 los abogados que mucho no nos gustan sacar esas cuentitas, pero bueno, ya hay tablas, hay mucha gente, inclusive en la Cámara y juzgado y todo, ya hay tablas que ya están prehechas, hasta tanto cambie el IUS, ya están los montos un poco establecidos. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, alguna inquietud, algo que quieran comentar. Y yo sigo hablando.
No sé si alguien tiene alguna duda, reitero, por el chat se puede desmutear tranquilamente, sin ningún problema. Bueno, no ofrece mayor dificultad, todo está bien detallado en el artículo 31, son las preguntas que generalmente se hacen, pero esta última redacción es bastante clara, está muy bien y no deja lugar a dudas, así que con respecto a los honorarios, la mediación no deja lugar a dudas, está muy bien explicada. Lo que hay que hacer es, como dije, ponerse a sacar cuentas. Bueno, no sé. No veo que, no sé si alguien tendrá alguna duda, algún comentario para hacer. Si no, continúa Patrici, queda algún tema pendiente. Nada que me parezca práctico más de lo que dije. Si no, les tengo que dar una clase de curso de mediación, pero ya me parece que a los efectos prácticos, todo lo que dije de la declaración jurada de datos, de los tiempos, de la actitud que tenemos que tener para ir al proceso de mediación, que no tiene que ser confrontativa en ese espacio, porque no tiene sentido, porque total es confidencial, así que nada de lo que hagamos va a ser volcado en el acta, así que no tiene sentido la confrontación técnica en esta instancia. No va a quedar. Bueno, Patria, acá hay comentarios de los colegas que la verdad te felicitan porque has sido muy, muy clara. Así que. Bueno, me alegro mucho. Que les sirva. Cualquier Bueno, cosa sí. saben que siempre estoy a disposición en el área académica, en el centro de mediación, en todo lo que necesiten. Siempre estoy en el colegio y estoy a disposición de cualquier duda que tengan sobre una mediación o alguna cuestión. Bueno, si no, alguien no tiene que hacer alguna pregunta o alguna duda o algún comentario, damos por finalizado el encuentro de hoy. Patria, agradecerte una vez más por haberte sumado a esta exposición de mediación y bueno, también por bancarnos siempre en nuestra Comisión de Jóvenes Abogados en este espacio para nuestros colegas. Así que bueno, el agradecimiento de siempre. No, gracias a ustedes por estar, por haberse quedado en todo esto, que muchas veces los que no son mediadores no les gusta mucho hablar de mediación. Así que bueno, pero está y está para quedarse. Así que lo que siempre les digo es aprovechen el espacio, aprovechenlo para todo este tipo de cosas, para intercambio de información, para ver cómo está posicionada la otra parte. Es un espacio para aprovechar y sobre todo prepararlo con el cliente. Preparar con el cliente a ver qué es lo que quiere preguntar, qué es lo que quiere saber, cómo está posicionado con respecto al conflicto. Es muy importante porque es la única oportunidad que va a tener en el proceso judicial, no va a poder expresar este tipo de cosas. Así que es muy importante poder charlarlo con el cliente y venir preparados. Bueno, nos vemos el próximo entonces con honorarios, con ley de honorarios. Exactamente. Nos vemos el próximo con honorarios. Y bueno, el ID de la reunión y la contraseña es siempre el mismo, que siempre nosotros igual lo recordamos en el grupo de jóvenes. Así que bueno, nos encontramos el próximo martes a las 2 de la tarde y gracias a todos por sumarse a este curso. Así que bueno, nos vemos la próxima. Les quería decir un avisito parroquial. Desde la Federación Argentina de Colegios de Abogados estamos participando en el Consejo Económico y Social. Es un organismo del Estado que se están trabajando distintos temas sobre la justicia. Y hay una convocatoria
para jóvenes estudiantes de Derecho de cuarto y quinto año de la carrera, no para abogados ya recibidos, sino, así que si tienen algún hermano, pariente, vecino, si conocen a alguien, hay una convocatoria para hacerles preguntas a los jueces sobre cuestiones de ética, porque se está trabajando un código de ética judicial. Así que si alguno está interesado, si tiene algún familiar, pariente, amigo, si conocen a alguien que esté en los últimos años de la carrera de Derecho, que sea estudiante y que quiera preguntarles a los jueces sobre cuestiones éticas o participar, ahí le pasamos un link que hay una pequeña y muy breve encuesta sobre temas de ética judicial. Así que Bárbaro. lo dejo Patri, ¿me para... lo querés pasar y también le doy difusión en el grupo? Si querés. Dale, Por los dos que dale. ya se retiraron, así bueno, también queda para Sí, todos. porque es una oportunidad para trabajar el tema que es por la primera vez en la historia argentina que se hace un código de ética judicial. Los abogados tenemos código de ética, pero desde la magistratura un código de ética judicial, la verdad que está muy importante, y la Federación Argentina de Colegios de Abogados, con los colegios de abogados de todo el país, que son 82, está participando. Pero ahora se abrió esta convocatoria para estudiantes de Derecho. Así que bueno, te lo paso por si tienen algún familiar, amigo, vecino o alguien que conozcan que esté estudiando y que quiera participar de esta experiencia. Bárbaro. Bárbaro, buenísimo. Bueno, nos vemos el próximo martes. Listo. Nos vemos entonces. Gracias a todos. Ahí les paso.